El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Dios transforma lo que hoy es doloroso en provechoso. Una enseñanza que Dios me dio meditando en muchas cosas para ustedes, iglesia. Es una enseñanza de mis propias experiencias en el Valle de las Lágrimas, de mis propias experiencias en momentos de dolor, y cuando he decidido buscar a Dios y saber qué dice Dios en su palabra, cómo vencer la aflicción, cómo vencer el dolor, cómo Dios puede actuar, me ha bendecido y he podido salir de cualquier circunstancia a través de la palabra de Dios. Quiero decirte a ti hoy, mi hermano, mi hermana, amigo que nos visitas, en la Biblia están todas las instrucciones de Dios para cualquier área en tu vida que puedas necesitar. Usted me dirá, ¿todas, pastor? Sí, todas, en toda área: matrimonial, financiera, laboral, de familia, de crianza de 2 hijos, en cualquier ámbito. Si le preguntamos a Dios, si leemos su palabra, Dios tiene mucho que decirnos en cualquier tema. Y cuando buscamos, leemos y obedecemos, Dios nos bendice y transforma lo que es doloroso en algo provechoso. ¿Está entendiendo? ¿Está escuchando esta buena noticia? Dios tiene el poder de cambiar lo que hoy es doloroso en algo provechoso para tu vida. Oh, gracias, Jesús. Usted dirá, el pastor está hablando por mi dolor o porque... No, yo estoy hablando de lo que yo he vivido y he aprendido en la Biblia. Porque todos, ¿usted cree que esto nada más es para las ovejas? Esto también es para los pastores y más para los pastores. Todos vivimos aflicciones y vivimos dolor y vivimos circunstancias, problemas. Y cuando buscamos a Dios, Dios nos da la salida. Y hoy vamos a aprender un poco sobre eso. ¿Qué dice la Biblia? No qué dice el pastor. ¿Qué dice la Biblia? Porque vamos a leer su palabra y su palabra nos va a hablar. Hoy yo no les voy a enseñar, la Biblia nos va a enseñar. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque la Biblia es mejor que cualquier persona. Bien, quiero decirle que vivimos en tiempos, estamos viviendo en tiempos de dificultad en nuestro país, tiempos de crisis, tiempos de aflicciones en diferentes áreas. Aflicciones en el área económica para algunos o para muchos. Aflicciones con enfermedades para otros, aflicciones con los hijos, aflicciones en el hogar, aflicciones en el matrimonio. Hasta sirviendo a Dios tenemos aflicciones. Hasta por servirlo. ¿Está oyendo? Hay gente que piensa que venía a servir a Dios y no van a tener aflicciones, porque como es servir a Dios, es la iglesia, ahí no, hay todo. No sabe nada. Ahí cuando el diablo más endemonia. Cuando vas a tener más resistencia. Como decía Pablo, de los de adentro y de los de afuera. Así que aflicciones vamos a tener. Y es en medio de esas aflicciones que yo me he preguntado. Yo estoy hablando de mis propias experiencias. Cuando no tenía tanta madurez, cuando no tenía el carácter que tengo ahora, me preguntaba, ¿y por qué a mí? No sé si usted se ha preguntado eso cuando le pasa algo. Yo no puede ser que el único carnal aquí sea yo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Son preguntas que le hacemos a Dios. ¿Por qué a mí? Yo no merezco esto. Esa es otra pregunta, algo que yo le llegué a decir a Dios muchas veces. Yo no merezco esto. ¿Por qué a mí? ¿Y qué hice para merecerlo?
¿Por qué me vienen estas pruebas? ¿Por qué me viene este dolor? ¿Por qué me vienen estas circunstancias? Y me afligía mucho, en muchas ocasiones, el sufrimiento y el dolor. Y sobre todo, no tener respuestas. Y aún peor, no saber cómo reaccionar ante la crisis, ante el dolor y ante el problema. Tenía preguntas sin respuesta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué estas cosas pasan? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite que vengan estas pruebas a mi vida, estas cosas a mi vida? ¿Por qué las permite si Él es un Dios bueno? Esas preguntas sin respuestas causaban en mí, yo no sé si en usted, frustración, enojo con Dios y mucha frustración. Pero en medio de eso empecé un día a decir y a preguntarme, ¿qué dice Dios? ¿Será que Dios tiene algo que decirme a mí en las respuestas que tengo y en las preguntas que he hecho? Estaba como Job cuando no entendía por qué estaba enfermo y empezó a argumentar con Dios, y Dios se le aparece en medio de un torbellino y le empieza a hablar. Y cuando Dios termina de hablarle, entonces Job terminó diciendo, hablaba lo que no entendía. Perdóname, Señor, no sabía lo que decía. Pues así me pasó. Cuando empecé a leer y a entender lo que la Biblia dice, cuando empecé a consultar al cielo, no a un vecino, no a un hermano, que siempre hay un hermano que con buena intención me dice, yo pienso que tú deberías hacer esto. Pues yo le aconsejo que usted le diga, hermano, usted no soy yo. Porque hay gente que nos dice, si yo fuera tú hiciera esto. No, pero usted no soy yo. Primero. Y segundo, generalmente la gente que dice eso, cuando está en esa misma situación, no saben qué hacer. Pero como estás tú, todo el mundo sabe. Pero cuando están ellos no saben. Entonces yo le aconsejo a usted que siempre oiga a Dios. Y si hay algún hermano de testimonio, sabio, entendido, que usted sepa, óigalo. Pero si son de esos aconsejadores de oficio que hay por todos lados, no lo oiga. Oiga a Dios. Amén. Así que empecé a preguntar y a buscarle a Dios, ¿qué dice Dios? Y conseguí hoy, recordé esos 6 principios, los recordé y se los quiero enseñar. 6 principios que aprendí. 6 principios bíblicos que si los eliges, creerlos, no saberlos o entenderlos, sino creerlos. Si eliges hoy creerlos, Dios va a transformar lo que hoy es doloroso en algo provechoso. Yo quiero decirle que el dolor, en medio del dolor y la crisis, la forma en que nosotros respondemos a ese dolor, a esa crisis, a los problemas, es una elección que hacemos. Eso lo aprendí. Cada uno va a hacer una elección. En medio del problema, en medio de la circunstancia, en medio del dolor, en medio de la crisis, va a tener que hacer una elección. Si elige bien, oyendo lo que Dios tiene que decirte conforme a eso, y lo haces, va a ser tremendamente provechoso para tu vida. Vas a salir con éxito. Y si eliges mal y eres sabio en tu propia opinión, como lo dice la Biblia, y en la opinión de otros, vas a pagar un alto precio. Te lo digo yo, porque he hecho ambas cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Bien, vámonos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Romanos capítulo 8, verso 28. Le voy a dar el primer principio que hoy recordé, que me han mantenido hasta ahora en medio de circunstancias para que Dios las transforme. Dolor, circunstancias y problemas en bendiciones y en victoria. Le voy a dar el primer principio. Está en Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Vamos a dejar que la Biblia nos hable. El primer principio es: debemos creer que toda prueba, dolor o aflicción ayuda a bien. ¿Está oyendo? Debe creer, no solo saberlo. Sí, pastor, yo sé eso, yo lo he leído, pero ¿lo cree?
Ahí está la gran pregunta. ¿Lo cree? Porque, como dijo mi Señor Jesús, los demonios saben, conocen y tiemblan y también creen. ¿Lo cree usted que es hijo de Dios y tiene el poder de activar las bendiciones y las promesas de Dios? Porque no es tener la palabra en la cabeza, es tenerla en el corazón para creerla. Así que no es saberla. Estos versos los leí mucho tiempo. Estos versos los aprendí en la escuela dominical cuando estaba pequeño. Este verso me lo sabía siempre, pero nunca lo había creído hasta que estuve al frente del dolor, la circunstancia, y tuve que aprender a creer y a confiar en Dios y a empezar a entender el principio de Dios para todo lo que entramos en valle de lágrimas, en dolor, en aflicciones, en pruebas y en circunstancias. Porque quiero decirle que todos vamos a vivir momentos así, sean cristianos o no lo sean. Debemos creer que toda prueba, dolor o aflicción ayuda a bien. Pastor, ¿por qué yo debo creer eso? Porque la Biblia lo dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lea conmigo. Verso 28. Y sabemos, esta traducción Reina Valera 1960 dice sabemos. Otras traducciones dice creemos. Pablo hablaba de el saber que viene producto de su propia experiencia. Ya él había tenido, le había pasado lo que a mí, pues. ¿Me entiende? Ya le pasó lo que a mí. Pasó por aflicciones, se quejó, se enojó con Dios, le echó la culpa a Dios y salió apaleado. Volvió a entrar en otra aflicción y después aprendió esta lección. Y Pablo la está compartiendo con nosotros, como yo también la estoy compartiendo con ustedes. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, lo decía un hombre que fue apaleado, preso, descolgado por una muralla, apedreado, náufrago. Mira quién se lo está diciendo. Un hombre con tremendo de experiencia y testimonio, el apóstol Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, ¿está oyendo el término? Todo. Pastor, el accidente que tuvo, todo. Pastor, la pérdida, todo. Pastor, la ruina económica, todo. Pastor, el pleito que tuve con mi mujer, todo. Las manos que nos dimos, todo. La greña que me dejó en la mano, todo. ¿Está oyendo? Es todo. Ayuda a bien. O sea, que las cosas malas, aflicciones, dificultades, crisis, cuando tú amas a Dios, lo oyes, lo escuchas, esas cosas Dios las va a transformar para bien. Esto es a quienes, a los que dicen amén. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez lo expliqué. A los que se dejan conforme es darse forma. Esto es a aquellos que se dejan dar forma por el propósito al cual Dios los llamó. Dios tiene planes y propósitos, y Dios va a encaminar situaciones en nuestras vidas que vienen para afligirnos, que vienen para causarnos dolor, para moldearnos a un propósito que Él soñó para ti y para mí. El propósito de Dios no es que tengamos dolor. El propósito de Dios no es causarnos herida. El fin de Dios no es causarnos aflicciones. Eso es el medio o el instrumento. El propósito de Dios es bendecirte. El propósito de Dios es hacerte a la imagen o hacernos a la imagen del Hijo de Dios. Porque miren lo que dice el verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. O sea, Dios nos predestinó desde el momento en que fuimos hechos hijos de Dios. Dios nos predestina para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Alguien pensará, o sea que Dios me predestinó para que yo me parezca a Jesús. Exactamente. Ah, pastor, me tengo que dejar crecer la chiva, vestirme así, tú sabes, como los árabes, ponerme una sandalia. A eso no se refiere imagen de Jesús. Cuando la Biblia habla de imagen, traduce forma de ser, carácter. ¿Está oyendo?
carácter. Dios está interesado. Su principal propósito de Dios desde que conocemos a Jesús y nace en nosotros es como la arcilla en manos de un alfarero. Comienza Dios a darte una forma conforme a que Dios está mirando la imagen de Jesús y empieza Dios a hacerte igual a Él. Y Dios va a usar circunstancias, dificultades, problemas, dolores. ¿Para qué? Para darnos la forma de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Debemos creer esta promesa. Usted tiene que creer. Cuando usted entra en un problema, en una dificultad, esto va a ayudar a mí. Usted no puede dudar. Aun cuando estás en el peligro, en un peligro, esto va a ayudar a bien. Señor, tú vas a hacer algo. La gente que ha creído esto siempre ha salido bien parada. Gente que me han dicho: pastor, me llegó alguien, un ladrón, me llegó alguien a secuestrarme y me puso la pistola y me acordé. Porque ahí es cuando oye, aquí en la iglesia, amén, poderoso, en la prueba, en la circunstancia, en el peligro, se acordó: Dios me va a librar, yo sé que esto va a ser para bien. Y eso le cobra una valentía y una fe, y empiezan a hablarle a la gente y se transforma este problema, esta dificultad, este peligro, en delincuentes aceptando a Jesús y hasta dándole la cola hasta la iglesia. Me los han dejado aquí al frente de la iglesia. ¿Y para dónde vas? Para el bello, yo te llevo. Después que lo habían secuestrado, le dan hasta la cola. ¿Eso sucede cuando? Cuando hay gente que cree que todo lo que pasa está en las manos de Dios. Es un principio importante, iglesia. No importa que tú pienses que no es para bien, es para bien. ¿Cuántos lo creen? Es para bien, diga conmigo, es para bien. Ojalá todos entendiéramos esto, especialmente cuando estamos en el problema. Es el primer principio que aprendí de mi Señor Jesús. Y siempre que paso por cosas que no entiendo, digo eso: yo sé que va a ayudar para bien, porque no entiendo algunas cosas. ¿Cómo puedo entender a Dios? Y lo va a ver más abajo. Segundo, en principio, que apelo cuando estoy en situaciones así y que la Biblia nos dice: Dios está al control de todo. Diga conmigo: Dios está al control de todo. Vaya conmigo a 1 de Corintios. Siempre que pienso que no puedo más, Dios trae a mi memoria este verso y no puedo dejar de compartirlo. Está en 1 de Corintios, capítulo 10, verso 13. Mire lo que la Biblia nos dice, para que usted tenga seguridad. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. O sea, Dios te está diciendo que no decimos: ay, yo no puedo más. Es mentira. Dios no va a permitir, gloria a Dios, porque ¿y cómo Dios puede asegurarse de que la tentación, el problema, la aflicción no vaya más allá de tu fuerza? La única forma de que esto pase es que Dios tenga el control de eso. Si Dios tiene el control de eso, te puede asegurar Dios, como lo está asegurando en este verso. Dios no lo va a permitir ninguna prueba más allá de tu fuerza. Y Dios te está diciendo: y aún con la prueba, ya Dios hizo la salida. Viene la prueba, viene también la salida. Pero yo quiero decirte que como entraste al dolor, no es igual como saldrás de él. Porque las salidas que Dios da, gloria a Dios, no son como las entradas. Las salidas son de gloria en gloria. Entraste de una forma, saldrás de otra. Así que Dios nos está diciendo: tengo el control, hijo. Cada vez que estemos diciendo no puedo más, no es así. No le creas eso a tu carne, no le creas eso a tu mente, no le creas eso, gloria a Dios, a quien te lo está diciendo. Dios no lo permite. No permita que el peso que nos colocan encima sea más grande que lo que podemos soportar. Dios siempre, gloria a Dios, aun cuando sientas que desmaye,
te dará fuerza y te dará ánimo y te dirá: una milla más, hijo. Allá está la salida, ya estás llegando, ya la vas a alcanzar, ya vas a salir de eso y Dios te va a ayudar. Es un verso que siempre el Espíritu Santo trae a mi memoria. Cada vez que me confunde la circunstancia y me habla, y cada vez que pienso que ya no puedo más, que estoy cansado, que este problema parece que nunca lo vamos a vencer, que este gigante parece que nunca va a salir. Recuerdo cuando Valeria le dieron el resultado, este servidor estaba allí. Valeria no solamente es la hija de nuestro pastor, es también mi sobrina. Hay un vínculo afectivo, hay un vínculo emocional, y eso lo usa Satanás para traer aflicciones. Lo primero que vine cuando reaccioné a toda la noticia y el impacto emocional y volví en sí. ¿Sabes lo que es volver en sí? Cuando se te pasa el electrocutón de la noticia, la confusión que ella genera, el impacto, por decirlo, y vuelves en sí. Y vuelves otra vez a la carne bajaria, a escuchar al Espíritu Santo. Lo primero que sucedió cuando eso bajó, ese nivel de impacto, no sé cómo decirlo, cuando bajó y pude escuchar a Dios, lo primero que me vino fue este verso: a los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. Y pude entonces agarrarme de allí para decir: sé que esto será para fortalecer la fe, sé que esto lo vamos a vencer y sé que lo vamos a ganar. Cuando veíamos en medio de toda esa aflicción que en medio de su enfermedad se adelgazó y estaba casi que siempre había que cargarlas, parecía un muerto en vida. Aún su madre y su padre ver eso por largo tiempo, no 3 días, fue un proceso de 2 años, porque muchas de las victorias de Dios no vienen en microondas, son un proceso para bendecirte, son un proceso para ver la bendición de Dios. Pude ver que Dios está al control de todo y Dios no permite que ellos reciban una prueba que no puedan soportar. Pudieron y, por cierto, vencieron, gracias a la misericordia de Dios y a la oración de esta iglesia. Así que creamos siempre este verso, mi hermano. ¿Crees que no puedes más con tu matrimonio? Sí puedes. Aquí está. Pues entonces yo no puedo más, voy a dejar a la mujer. ¿Cómo es? Entonces Dios miente. ¿Dios miente? No puede ser que Dios te haya dado una mujer más de la que puedes soportar. Puede ser. Eso no es lo que dice la Biblia. Es que la Biblia no puede mentir. No podemos ser tan arrogantes para decir: la Biblia está equivocada y yo tengo la razón. No podemos decir eso. Tenemos que decir: no, Dios tengo que creer esto. Yo estoy equivocado, sí puedo con ella. En el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a seguir con esa mujer. Alguien me decía en estos días: pastor, está bien, le voy a dar hasta que el cuerpo aguante. Literalmente me dijo eso. Yo le dije: claro que te va a aguantar. ¿No lo dice la Biblia? ¿Quién lo dice? Pero tenemos que creerlo, amén. Dígale al hermano que tienes a su lado, dile: hermano, sí se puede. Hermano, sí puedes, sí puedes. Sí puedes con el problema, sí puedes con las circunstancias, sí puedes con la aflicción, sí puedes con el hijo, sí puedes con el esposo, sí puedes con el trabajo, sí vas a vencer esa aflicción, sí puedes. Gracias, Jesús. Alguien me dirá: pastor, y en ese poco de preguntas que usted tenía cuando usted no había madurado, que le hacía a Dios, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué Dios permite el dolor? ¿Dios se las contestó todas?
¿Saben qué le voy a decir ahora? No. Algunas sí, otras no. Otros sigo sin entender. Tal vez algún día las entienda, tal vez nunca. No sé. Eso pertenece a Dios. Dice la Biblia que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas para nosotros. O sea que las cosas secretas pertenecen a Él. Y si Él me las quiere revelar, a ti o a mí nos las da. Dios no puede pasarse la vida contestándonos preguntas. Dios está ocupado dándote imagen. No está ocupado dándote respuestas, sino dándote forma. ¿Está entendiendo? Así que Dios está concentrado en darte forma a Jesús, no en contestar todas nuestras preguntas. Algunas sí y otras no. Así que le voy a dar lo otro. Lo tercero, no siempre entenderemos lo que Dios hace. No siempre entenderemos lo que Dios hace. Isaías 55. Cuando yo entendí esto, dejé la frustración. ¿Y por qué no sé? ¿Y por qué Dios no me responde? Y estaba más centrado en saber, en entender. Es que yo creo que cuando uno va a la universidad le echan a perder el espíritu, la fe, lo que hemos estudiado. Todo es un cálculo, todo es 2 más 2 es 4 y no puede ser que dé 5. Y Dios te dice, puede dar 5. Porque te da 4 para ti, yo le pongo 1 más. Así es Dios. Así es Dios. Y lo que hemos estudiado y de repente tenemos mente de ingeniero, nos enseñan a que todo es un plan, a que todo está ya preconcebido. Y nos meten eso en la cabeza y después cuando vamos a la Biblia nos cuesta. Y cuando nos enseñan a investigar, toda pregunta tiene respuestas, las buscas, investigas y ahí está todo. Y en Dios no es así. Hay algunas cosas que nunca vamos a entender. ¿Por qué nos pasan? ¿Está escuchando? ¿Por qué nos pasa? Miren lo que dice la Biblia en Isaías 55, verso 8. Acompáñame, ¿qué dice Dios? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios nos está diciendo, yo tengo un camino muy elevado, yo tengo un pensamiento muy elevado. No me vas a poder entender, no vas a entender mis obras, lo que yo estoy haciendo. A veces la percepción que tenemos de lo que Dios está haciendo es diferente a lo que realmente Dios está haciendo. A veces nuestra percepción es que todo está mal y es que Dios está haciendo algo para una gran bendición. No lo vemos. Porque sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Así que no vamos a entender todo lo que Dios está haciendo. Nos va a pasar como Job, que no entendía y después lo reconoció. Algunas cosas Dios te las dirá, tal vez al principio de tu prueba, de tu aflicción, de tu dolor. Algunas otras cosas en el camino tal vez las aprendas y tengas la respuesta. Y algunas otras cosas tal vez nunca las tengas. Pastor, me ha preguntado mucha gente que va a mi oficina buscando respuestas, pensando que no sé, yo soy Dios, o no sé, o un brujo, o no sé, o uno de esos que se teletransportan y se meten en el cuerpo de otro y le dice. Me preguntan cosas. ¿Por qué, pastor? Me cuentan todo su dolor y su problema y me dicen, ¿por qué tuve esta pérdida? ¿Por qué mi hijo fulanito tuvo que morir? Alguna jovencita, ¿por qué me tuvieron que violar cuando era una niña y abusar? ¿Por qué a mí? Y me van y me preguntan, no sé. No sé. No sé por qué a ti, pero algo sí sé. Algo sí sé. Que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso sí lo sé. Eso sí se nos fue revelado. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas para nosotros. Y eso está revelado aquí en Romanos 8:28. Y eso sí lo sé. Concentrémonos en lo que Dios nos ha revelado y dejémoslo lo secreto a Él. Despreocúpate por qué te pasó eso. Solamente cree, gloria a Dios, que Dios lo va a transformar para bien.
estaba aconsejando a un matrimonio de la iglesia que han tenido dificultades, problemas, aflicciones, dolor en su relación. Estaban pensando en la separación y les hablé de lo que Dios dice. Y de lo que dice Romanos 8:28. Pero es una elección que hacemos. Se lo dije al principio de este mensaje. Es una elección que hacemos. Si eliges bien oír a Dios, lo doloroso va a ser transformado en provechoso. Pero si eliges mal, vuelvo y lo repito, pagarás un alto precio. Y le dije, elijan pareja. Oír lo que dice la Biblia a los que aman a Dios. Que esta dificultad sea, este choque, este problema que acaba de salir a la luz, sea, gloria a Dios, para que el matrimonio se ponga mejor. Pero es una elección que cada quien hace. Les enseñé la semana pasada que si obedecemos a Dios, activamos la bendición. Si la desobedecemos, la maldición. ¿Cuántos dicen amén? Así que no siempre entenderemos lo que Dios hace. No te concentres en tener respuestas, saber por qué, porque eso no va a cambiar saber por qué, pero saber y creer que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pueden cambiar tu dolor en algo para bien. Cuarto, enfócate en Dios y no en el dolor, la crisis, el problema o la aflicción. Salmo 142. Quiero leerle a David. El problema es que cuando estamos, sobre todo cuando hay dolor, a veces el dolor viene porque son seres queridos, a veces vienen porque son heridas de personas que amamos y estimamos. A veces viene porque son traiciones. Cuando hay dolor, entonces nos tendemos a enfocar en nuestro dolor, a hablar por el dolor. Eso sí es peligroso. Y eso pasa mucho en los matrimonios. La mujer le habla al hombre por el dolor y el hombre le habla también desde eso y se pone peor. Porque se enfocan en el dolor, en el problema y no en Dios. Mire lo que hacía David cada vez que tenía un problema. Salmo 142. Si usted lee unas letricas chiquiticas sobre el título, le va a decir que es una oración que hizo David cuando estaba en la cueva. ¿Sabe qué cueva? Una cueva. Pues, ¿usted sabe lo que es una cueva? Estaba allí huyendo de su propio hijo. ¿Y sabe lo que le hizo su propio hijo? Esto es dolor, esto es doloroso para un padre. Le dio un golpe de estado siendo el rey. No se lo dio su enemigo político, él lo dio su hijo. ¿Está oyendo? Su hijo. Y no solamente le quitó el gobierno, le quitó los hijos y las mujeres, su esposa. Y no solamente se las quitó, se acostó con ellas. Porque en la ley judía, cuando eso pasa, ya él no puede volver con esas mujeres. O sea, como para dejarlo sin mujer. Porque ya la había tocado otro hombre. Lo dejó sin nada, pues. Sin familia, sin esposa, avergonzado, sin dinero, sin reino, sin nada. Y no solamente le quitó todo eso, quería matarlo. ¿Está oyendo? Querían matarlo, el hijo del padre. Así que tuvo que huir con unos cuantos leales. Que resulta que cuando estaba todo bien, todo el mundo le era leal. Pero cuando le dieron el guamazo y estaba en medio del dolor, estaba árbol caído, todo el mundo lo hizo leña. Y todos los que eran fieles se cambiaron para el otro, porque nunca lo fueron. Y quedaron los verdaderos, los que están contigo aún en tu dolor, en tus lágrimas y en tus aflicciones. Y ahí estaban los valientes de él,
que se fueron junto con él a esa cueva. Bueno, ahí estaba David en esa cueva. ¿Y qué hizo David en esa cueva? En medio de un dolor grande para un padre. ¿Qué hizo? Mire lo que escribió este salmo. Yo di gracias a Dios por las pruebas de David, porque si no, no se escribe este salmo. Ni tampoco el Salmo 2, que lo escribió también ahí. Él escribió el Salmo 142 y 143. Y el Salmo 2, Salmo 3 y Salmo 4 en la cueva. Gracias Dios por los problemas de David, porque le formaron carácter para bendecirte a ti y bendecirme a mí. Mire esto, por eso es que ayuda bien. Mire, ¿qué hizo David? Con mi voz clamaré a Jehová y con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me han escondido lazo. Mira a mi diestra y observa, Dios, pues no hay quien me quiera conocer. Todo el mundo lo dejó. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Estaba declarando. Yo sé que Dios me va a bendecir. Me van a rodear justos, porque yo sé que Dios me va a hacer propicio. O sea, David se enfocó en medio del problema en Dios. Él inmediatamente se sacudió del dolor y en medio de la cueva, ¿qué hizo? Voy a buscar a Dios. Hay mucha gente que en medio del problema dejan de venir a la iglesia, que en medio de la dificultad se van, se alejan. Yo creo que les leí aquí, no sé dónde lo leí. No fue en Caracas, pero no sé si transmitieron para acá. Pero di una enseñanza acá en la iglesia sobre: no le digas a Dios tus problemas, no le recuerdes a Dios tus problemas, recuérdale su promesa. ¿Se acuerdan? Y vino un hermano ese día, después me mandó un mensaje. Yo creo que se los leí a ustedes. Y el hermano vino ese día y él se había alejado. Él me dice: yo me había alejado, pastor, porque tenía problemas. Eso es lo peor que puedes hacer. Lo peor. Por eso que son elecciones que hacemos. Si hacemos buenas elecciones, lo doloroso será transformado en provechoso. Malas elecciones, altas y malas consecuencias. Pagaremos un alto precio. Y él, bueno, eligió irse a resolver su problema de espaldas a Dios. Llevó palo, bueno, eso cuenta que le fue malísimo. Alguien lo invita ese día a la iglesia y vamos, lo consigue vuelto leña, apaleado por diablo. Y se viene, escucha este mensaje, y en ese mensaje nos enseñó la Biblia. Me gusta más decir esto. Nos enseñó la palabra a que le recordáramos a Dios sus promesas. ¿Y cuáles promesas? Bueno, busquemos las promesas, anotémoslas. Hay gente que es bien pobre, pero de promesas. Pobres de promesas, no saben ninguna. Y esa sí una pobreza preocupante. No importa que seas pobre de bolsillo, pero si eres rico de promesas, wow, vas a conquistar todas las cosas. Y este hermano escuchó, porque yo le dije: prueben 30 días, 60 días y hagan esto. Busquen las promesas de Dios en cada área. Péguenlas en su cuarto, péguenlas en su ventana, péguenlas en su nevera, péguenselas en el espejo de cuando se cepille los baños, péguenselas en el techo cuando se acueste. Declárales, apréndaselas de memoria, créelas, órelas. Y él salió de aquí: yo voy a hacer eso, porque ya hice de todo para salir de este problema, de este dolor, y no he salido. Voy a probar. Pues me escribió 15 días. Yo le he dicho que probara 30, no sé, 60, 15 días. Lo que no logró en los 2 años que se fue, en 15 días. Y me escribió: pastor, gracias. Dios, esto funciona. Lo que usted dijo es verdad. No, lo que yo dije, lo que dice la Biblia. Amén. Por eso que voy a empezar a decirles lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, para que usted se fije más en la Biblia y no en mí. Amén. Así que David se enfocó en Dios.
Y como se enfocó en Dios, se enfocó en orar a Él, se enfocó en clamar en Él y en oír qué dice Dios. Por eso David venció la aflicción. La Biblia dice que pasó después. Bueno, recuperó su trono, recuperó su familia, recuperó la gloria y aún mayor. Y Dios lo bendijo enormemente. Así que enfócate en Dios, en sus promesas y no en los problemas. Quinto, ora más. ¿Está oyendo? Ore más. Pastor, pero yo estoy orando. Ore más. Más. Y si oró más y nada pasa, ore un poquito más. Y si oró un poquito más y no pasó nada, un poquito más. Y si un poquito más y no pasa nada, un poquito más. ¿Así hasta qué? Hasta que lo alcances. ¿Me entiende? Ore más. David aquí oró. Y no solamente oró ahí. Él terminó este salmo, que es una oración. Este salmo es una oración. Y no pasó nada. No apareció un rayo. Cadabra. La oración mágica. Tú la dices y aparece todo. No. Siguió él en su aflicción. Siguió ahí en su cueva. Pero después escribió el Salmo 143 otro día. Estando en la cueva. Oh Jehová, oye mi oración. Otra oración más. Siguió orando. Él dijo, oré ya media hora. Voy a orar una hora. Y siguió aquí. Oh Jehová. Porque fíjense que, ¿por qué yo digo que esta oración va en aumento? Porque esta primera oración del Salmo 142 tiene 7 versos. Y la oración del Salmo 143 tiene 12. Oró que casi el doble. ¿Se da cuenta? Oró. No pasó nada. Oré más. Mira aquí, 143. Oh Dios, oh Jehová, oye mi oración. Escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque han perseguido el enemigo mi alma. Ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas, en una cueva, como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordaré de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. ¿En qué él estaba concentrado? ¿En su problema? Estaba meditando en, ay, mi hijo, ¿cómo me va a hacer esto? ¿Y por qué Dios, mi hijo, me tuvo que hacer esto? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Esa pregunta la hacía yo cuando no tenía carácter. Ya no las hago. Hago como David. Yo no veo a David preguntándole eso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué no le pasó a otro? No. David no se hacía ese tipo de preguntas. David empezaba entonces a orar y empezaba a meditar en todos los hechos gloriosos de Dios para darse fe. Dios dividió el mar en dos. Dios hizo llover en un desierto. Dios sacó agua de una piedra. Dios hizo llover carne del cielo. Dios le dio pan. Dios fue columna de nube. Dios abrió la tierra y se tragó los enemigos. Dios tumbó los muros de Jericó con un canto. ¡Wow! Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. No esconda de mí tu rostro. No venga a ser yo semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Y sigue Dios, él orando, orando. Pero mire qué clase de oración. Recordando lo que Dios ha hecho. Y nosotros lo que estamos es recordando el problema y recordando la angustia y recordando esto. No, iglesia, no hagamos eso. Enfoquémonos en Dios. Oremos más. Amén. Yo he visto que, yo le voy a hacer una pregunta. No sé si a usted le ha pasado como a mí, pero sea sincero. ¿Qué nos lleva a aumentar nuestra vida de oración? ¿Qué nos lleva? Que mira, que esta gente son unos águilas, iglesia. Los problemas.
el sufrimiento, por lo menos a mí, me lleva a aumentarla. Cuando yo la tengo en un nivel y Dios quiere que yo la suba a otro nivel, ¿sabe qué usa Dios? Un mensaje del pastor Bertucci, no. O sea, lo voy a decir conmigo, pues no sé con usted. Conmigo es así. A mí me cae la revelación, ¿sabe cómo? De la oración. Cuando viene el diablo con su puya. ¿Entiendes? Me cae una revelación, una unción de oración poderosa. Paso a veces hasta la noche orando. Mi esposa a veces me dice, pero Dagua, tú si te preocupas y angustia. No, es que esa es la forma que tiene Dios de aumentar mis niveles de oración. ¿Me entiendes? Si no me preocupara, durmiera tranquilo y no orara. Pero entonces Dios necesita, para que yo aumente mi nivel de oración, una aflicción, un dolor, un problema. Yo creo que Dios nos ama demasiado, demasiado, como para dejarnos alejar de Él. No lo va a permitir. Y entonces nos permite entrar en pruebas, en dolores, para desarrollar un nuevo nivel de oración. Con mi vida ha sido así. Tal vez ustedes son más espirituales y solamente con un mensaje de oración ya salen todos a orar y con nuevos niveles. Yo necesito generalmente la dificultad y el problema. Así que si nos volvemos perezosos en la oración o en la lectura de la Biblia, gracias a Dios que nos espera una crisis. Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Gracias, Señor. Es un acto de amor de Dios cuando nos vienen. Y ahí usted puede entender entonces, los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. Ve que sí. Me ayudó a bien, ¿a qué? A orar más. Salí de allí con un nuevo nivel de oración. Sexto, y termino aquí. Primera de Tesalonicenses 5:18. Debemos dar siempre gracias a Dios por todo. ¿Está oyendo? Esto sucede nada más cuando creemos. Cuando creemos que a los que aman a Dios las cosas les ayuda también. Si tú lo crees, cuando te viene la dificultad y el dolor, tú dices gracias, Señor, porque sé, porque tu palabra lo dice, que de aquí esto doloroso será transformado en provechoso. Te puedo dar gracias a Dios. No me gusta, Señor, esto. Yo soy sincero a Dios. Cuando me viene, Señor, no me gusta esta cosa. Pero gracias, Jesús, porque yo sé que tú lo vas a transformar, lo doloroso, en provechoso. El Evangelio cambia. Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.